Dios les bendiga, hermanos. Los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos a esta vista de este video. Nosotros somos Misiones EPUC Sherbrooke y hoy estamos con una familia muy querida y muy amada por esta congregación, que son la familia Anturifaya. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por estar aquí. Queremos conocer cómo fueron sus vivencias, todo cómo es a través de los ojos de ellos que tuvieron esta experiencia de ser la familia pionera aquí en Sherbrooke. Así que hoy conoceremos un poco más sobre ellos, sobre cómo nació esta hermosa congregación, y vamos también a conocer un poco sobre la historia misionera aquí en Canadá, pero sobre todo haciendo énfasis en esta hermosa ciudad, Sherbrooke. Así que, mis hermanos, quisiera empezar con una pregunta en específica. ¿Cuándo llegaron y cómo fue su impresión al llegar a esta ciudad donde no había un templo donde congregarse? Bueno, hermana, nosotros llegamos aquí a este pueblo el 16 de noviembre del año 2006. Y en el momento en que nosotros llegamos, pues yo comencé a averiguar por la iglesia el nombre de Jesucristo, ya que mis dos hijos, Ninso y Erika, eran unos adolescentes todavía. Entonces yo me di la tarea en comenzar a buscar la iglesia, y la verdad es que aquí en este pueblo me dijeron que sí la había, y ellos comenzaron a decirnos que nos preparáramos para el domingo a las 10 de la mañana, que nos venían a buscar para que fuéramos al culto, y nosotros nos preparamos a esa hora y nos presentamos allá en el salón. Pero en el momento en que nosotros llegamos, entramos al salón, pero nos dimos cuenta que no era la iglesia del nombre de Jesucristo. Entonces nosotros por la esencia asistimos a ese culto, pero ya no quisimos buscar más, porque nos dimos cuenta que aquí no había iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia pentecostal. Entonces comenzamos a seguir, yo comencé a seguir buscando cuando en Drummondville ya estaba la iglesia pentecostal, el nombre del Señor Jesucristo, y había el pastor ahí también de la iglesia. Entonces yo me comunico con él, y él el próximo sábado vinieron y nos llevaron, asistimos al culto allá, nos quedamos para el domingo, asistimos a la escuela dominical. Luego el hermano Raúl, no sé cómo averiguó, cómo se dio cuenta del número del teléfono, y me llamó a mí y me dijo que él venía a visitarnos esa semana siguiente. Entonces así quedamos. Yo le di mi dirección del apartamento donde nosotros estábamos instalados, y sí, él vino y hizo el primer culto con nosotros los cuatro. Luego la semana siguiente vino con el hermano Carlos, que es el pastor ahora, y la esposa, la hermana Joana, y ya nos reunimos con ellos, un hermano o dos hermanos de mi esposa, Heiler y Ernoffer, que vivíamos en el mismo edificio. Entonces ya hicimos el culto en el apartamento donde nosotros nos instalamos, recién llegamos, y así comenzamos a hacer los cultos ahí. Wow, de tremenda bendición. ¿Cuánto tiempo se tardó todo eso en encontrar la iglesia pentecostal, en poder hacer un culto desde que llegaron hasta eso, poder encontrar la iglesia? ¿Cuánto tiempo más o menos fue? Bueno, yo creo que me alcanzo a acordar que duramos 2 semanas buscando la iglesia, porque cuando el hermano Raúl se dio cuenta me llamó y ya comenzamos a hacerlo. Él me dijo que si nosotros, o que si yo estaba de acuerdo en hacer cultos ahí en el apartamento mientras nos íbamos organizando. Entonces sí, le aceptamos y ahí comenzamos a hacer los cultos. Perfecto. Hermana Livia, ¿podría de pronto decirme cómo fue ese primer culto que ustedes realizaron? ¿Cómo fue la experiencia que, bueno, ya el pastor Raúl los estaba acompañando después de pronto de tantas semanas de no poder hacer un culto realmente? ¿Cómo fue esa experiencia de poder realizar un culto en esta ciudad por primera vez? Pues para nosotros fue difícil, hermana, porque pues la verdad, pues le orábamos a Dios. Le pedíamos a Dios que nos iluminara, o si no había iglesia acá en Sherbrooke, que Él nos iluminara y a dónde nos podíamos reunir. Entonces, gracias a Dios que pues con el hermano Raúl, como dice mi esposo, él vino,
y en el apartamento de nosotros comenzamos a hacer los servicios. Duramos como 3 meses haciendo los cultos ahí en el apartamento de nosotros y por la gracia de Dios ya pues hermano Carlos, ya el hermano Raúl lo envió para acá. Entonces ya fue donde sacamos un localcito y ya pues ahí nos reunimos y ya pues nos reuníamos bastanticos, entonces ya no cabíamos ahí. Entonces ya pasamos a otro local y por la gracia de Dios estamos acá en este otro local ya, que nos reunimos bastante y para nosotros pues ha sido de bendición que la iglesia ha crecido y que siga creciendo, y le doy gracias a Dios por mis hijos que pues venían adolescentes y nosotros en ese tiempo pues las que cantaba era mi hija y mi persona las que cantábamos y mi hijo, y por la gracia de Dios ellos, Ninso y Erika, ellos se bautizaron acá, venían adolescentes y doy gracias a Dios porque hasta hoy el Señor los ha tenido sirviéndole a Dios y para mí es de gran alegría y motivo de seguir adelante. Amén, así es, gloria a Dios. Hermana, cuénteme, usted nos comentaba sobre que se pasaron luego a un lugar más espacioso ya que no cabían, ¿verdad? ¿Cómo fue que pudieron hacer eso? Yo he escuchado mucho sobre las empanadas misioneras, ¿verdad? ¿Cómo fue que fue todo ese proceso? ¿Solamente vendían empanadas o qué más hacían? ¿Dónde las vendían? ¿Cómo fue ese proceso? Pues el proceso para nosotros fue, pues nosotros con mi esposo siempre hacíamos las empanadas para ir pagando para el localcito y yo siempre hacía los almuercitos, siempre cada 8 días hacía para colectar fondos, así fuéramos entre nosotros mismos, los comprábamos y yo le doy gracias a Dios porque pues Dios nunca nos dejó desamparados y hasta hoy el Señor por misericordia de Dios nos tiene en este lugar, así que con la mano de Dios fue que nos ayudó a salir adelante. Amén. Amén, amén, así es. Realmente el Señor hace obras extraordinarias y más con las personas que se disponen a servirle. Hermano Ninson, ¿podría usted contarnos cómo fue la experiencia de llegar aquí a esta ciudad siendo un adolescente? ¿Cómo fue el trato en el colegio, siendo cristianos, en la universidad? ¿Cómo fue esa experiencia al usted llegar aquí sin una ayuda espiritual, básicamente, donde usted se encontraba? Bueno, pues empezando, yo llegué a la de 14 años. Empezando, pues es una etapa difícil, ¿no? Una etapa de entre adolescente y ya cayendo un poco a la juventud. Pero bueno, primeramente que todo por la gracia de Dios. Dios siempre lo sostiene uno de la mano. Y bueno, en ese tiempo, pues yo empecé a ir a estudiar. Me tocó ir a estudiar a un colegio normal, para causa de la edad, fui a un colegio normal de secundaria y bueno, pues estando ahí en las clases donde me tocaba, pues digámoslo así que no habían muchos latinos o muchos colombianos, más que todo, digámoslo así, también de otros países latinos, pero bueno, digámoslo así que de la parte de los que hablaban español, no eran muchos, entonces pues digámoslo así que nos tocaba hacer todo pues un poco en francés. Entonces, pues digámoslo así que por esa parte, pues no se dificultó tanto, pues en cierto sentido, ¿no? Y por el otro sentido, pues digámoslo así, el hecho de ser uno, pues cristiano, pues digámoslo así que en el momento cuando llegaba de pronto el tiempo de la hora del almuerzo, el tiempo de las pausas, pues el tiempo del descanso, del recreo, como le decimos en Colombia, pues era un poco más difícil porque digámoslo así, pues ellos empezaban ya de pronto en su forma de comportarse, en su forma de hablar, de pronto con los amigos que uno se reunía en la clase, pues ya yo lo que bregaba a buscar era a veces, pues digamos así como, en ese tiempo, pues ir al baño, bregar a hacer otra cosa, salir a dar una vuelta alrededor de la escuela y a veces me quedaba ahí con ellos y pues yo veía que de pronto ya el comportamiento no se estaba poniendo bueno y yo les decía, bueno muchachos, nos vemos dentro del salón. Y a veces ellos, pero bueno, ¿por qué no se queda? Yo les trataba de explicar, pero al mismo tiempo en uno entre la adolescencia y la juventud, como que uno la pena, bueno, me dicen cristiano y bueno, ¿y por qué no participa en eso? Y a veces uno no tiene de pronto las palabras exactas para uno explicarles bien y que entienda también el porqué, el hecho de ellos también ser adolescentes y pues como entre la juventud, ¿no? Entonces, bueno, eso le cuento que pues eso fue lo que me pasó, digamos así en mi caso, pero siempre haciéndoles entender que uno es cristiano y que uno seguía a Dios, y que ahí estaba uno dando ese ejemplo
Y estaba uno ahí hablando, pues, digámoslo así, hablando de Dios, mostrándole que uno tenía a Dios en el corazón. Guardando el testimonio, Exactamente, ¿verdad? sí, Es exactamente. lo más complejo, digamos, sea en un lugar donde no hay cristianos, o bueno, en cualquier situación, así sea un país muy católico, pero igual es un desafío realmente uno conservar su testimonio como cristiano, ya que realmente el bullying nunca va a faltar, ¿verdad? Pero qué bueno que todavía hay esos jóvenes que dicen y eligen a Dios todos los días. Y haciendo más remarcar que en esta parte, pues digámoslo así, lo que es aquí en el país de Canadá, esta parte de la provincia del Quebec, donde digámoslo así que para ellos Dios no es nada, sí, no es nada, y aparte de eso, para insultar a las demás personas utilizan palabras bíblicas. Eso es algo demasiado fuerte, es algo que se podría decir que es algo increíble, algo... Y es que da algo raro. tristeza realmente, Sí, que así tomen es. la Biblia y las cosas de Dios como insultos, que realmente para ellos son bastante pesados. Hermana Erika, quisiéramos preguntarle cómo fue la experiencia cuando llegó por primera vez una persona francófona al servicio, cómo surgieron las traducciones en los cultos, las canciones en francés y toda esa experiencia. Bueno, el tema de la traducción, yo me acuerdo que nuestro primer hermano fue Geita. Él en ese tiempo, bueno, él ya partió con el Señor, pero en ese tiempo creo que fue por casualidad que él llegó a la iglesia. Una vez salimos a evangelizar y él llegó pues con sus ataduras físicas como espirituales también. Y él utilizaba, bueno, su vocabulario y todo fue un proceso, pero todos nos sentíamos muy halagados al ver que un hermano francófono, porque pues no pasaban muchos por donde nosotros nos estábamos congregando, pero pues no entraban, o de pronto entraban pero no se quedaban. Y bueno, el Señor lo llamó a él y realmente fue un privilegio para nosotros. Entonces empezamos el tema de la traducción desde abajo, no en el altar, sino en las sillas. Y fue bastante complejo porque realmente, bueno, para los hermanos también era incómodo el escuchar y entonces, bueno, empezamos con el desafío de hacerlo desde el altar. Pero por más de que de pronto uno hablara francés o hable francés, es bastante complejo el léxico bíblico, las expresiones, más que todo el lenguaje bíblico. Entonces, pues bueno, fue un desafío y pues gracias al Señor hoy lo seguimos haciendo y bueno, vamos cada día mejorando y que el Señor nos siga ayudando. Amén, así es. Realmente también cabe recalcar que por la gracia de Dios ya la EPUC Sherbrooke cumplió 16 años, el 16 de diciembre del año pasado. Ya este año serán 17, si así lo quiere el Señor Jesús. Amén. Realmente hemos escuchado un testimonio muy bonito ya desde los ojos de esta familia pionera, y para culminar quisiera que de pronto cada uno pudiera enviar un consejo a todas esas congregaciones que están recién comenzando, esas familias que están apoyando la obra que están naciendo en este momento. ¿Qué consejos o qué palabras ustedes podrían darles a estos hermanos que están viviendo esta situación ahora? Bueno, mi consejo sería el siguiente. Lo primero, pues, que debemos hacer todos, ¿no? La iglesia en general o los hermanos que hayan congregándose por el momento, meterse con Dios, en la presencia de Dios, orarle a Dios y salir a llevar las buenas nuevas de salvación. Porque yo me acuerdo de cuando nosotros llegamos aquí, que nos congregábamos con la familia del hermano Carlos, 8 o 10 personas, y salíamos a evangelizar, salíamos a visitar personas, y así fue la iglesia creciendo hasta ahora en este momento, que ya hay un buen número de creyentes, gracias a Dios. Amén, amén. Bueno, pues yo digo que aquí, pues gracias a Dios han llegado muchas visitas y oramos mucho a Dios. Esperamos que todas estas visitas que están llegando, que el Señor les revele su palabra para que Dios los convierta. Amén. Bueno, mi consejo sería nunca desmayar, nunca bajar las manos, siempre tener las manos levantadas, Amén, amén. clamándole a Dios, orándole a Dios.
Y hablando de pronto a algún joven que de pronto llegue a escuchar este testimonio, este reportaje, que de pronto si en ese momento sea la situación también que de pronto llegue joven, como me tocó a mi parte, de no desmayar, de no alejarse uno de Dios, de tener siempre, primeramente que todo, pues a Dios, sea en la escuela, digámoslo así en este caso como me pasó a mí, y llegar uno a buscar como a estar lo más posible que pueda uno, digámoslo así, pues con la familia, con los hermanos en la iglesia. Bueno, mi consejo en esta noche, querido joven, querido hermano que está escuchando este reportaje, que está viendo de pronto una situación igual a esa, sería de meterse con Dios. Sabemos que de pronto a veces hay momentos difíciles en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pero aceptar a Dios como nuestro Salvador es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Y no importa si a tu alrededor hayan jóvenes quizás que de pronto no hacen las cosas bien porque no conocen a Dios, pero sería de dar ese testimonio y demostrar ese ejemplo, demostrar esos fundamentos que quizás sus padres o familia en general le han mostrado, de seguir a Cristo, de que usted sea ese pilar en ese lugar, para que conozcan, que usted sea de testimonio y bueno, animarlos. Un paréntesis, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, ya eso fue en el bachiller, nosotros hacíamos devocionales en el colegio y para nosotros fue de grande bendición porque hoy muchos de los cuales hoy sirven fueron esas almas que nosotros fuimos a hablarles de Él. Nosotros entregábamos tratados, es decir, siempre fuimos esa luz en medio de las tinieblas y el Señor nos respaldó y el Señor nos sigue ayudando. Entonces, hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús que sigan, no desmayen a pesar de sus debilidades. El Señor no mira nuestros fracasos, sino que Él mira nuestro esfuerzo, mira nuestro corazón, y animarles en el nombre de Jesús que sigan adelante, que Él es nuestra recompensa. Amén. Amén, amén. Realmente nosotros somos bendecidos de poder llevar las buenas nuevas al Evangelio, ¿verdad? Realmente no podemos como solamente quedarnos aquí orándole y pidiéndole al Señor por las almas, sino que también debemos salir, tener esa valentía, ese carácter de pensar de que las almas también merecen este regalo precioso que es la salvación. Así que, hermanos, les agradecemos mucho por compartir sus experiencias, su testimonio, que yo sé perfectamente que va a ayudarles a muchos hermanos que están pasando por situaciones como estas. Y podemos realmente ver una vez más cómo la obra del Señor no se detiene, porque no le pertenece al hombre, sino que la obra es del Señor Jesús y Él usa a quien se dispone para servirle. Así que Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.